René, ¿en Cuba está habiendo una transición política? No, en Cuba no ha habido una transición política. Las medidas que se han adoptado son más bien cosméticas. ¿Por qué es importante que en Cuba se produzca un debate sobre constitucionalismo? La situación es la siguiente: el sistema actual no permite realizar ordenadamente cambios en el país. Es decir, es un sistema concebido para que el régimen se reproduzca a sí mismo constantemente. Eso es lo que hemos visto durante el último más de medio siglo. Entonces, hace falta que haya cambios reales que permitan que la voz del ciudadano se oiga y que de esa manera, pues el ciudadano de manera ordenada, mediante su voto, pueda influir en las políticas públicas, algo que no sucede en la actualidad. Por eso es importante saber cómo se va a enfocar esta cuestión, qué cambios son los que hay que hacer para que el ciudadano pues verdaderamente tenga voz y voto en la solución de los problemas nacionales. La Constitución actual lo que sucede es que no garantiza eso. El único estadio donde el ciudadano tiene cierta escogencia es en el municipal, que ahí sí puede escoger entre varios candidatos, no menos de 2 ni más de 8. Ya a nivel provincial y nacional no hay selección de ningún tipo, porque sencillamente el número de candidatos es igual al de los cargos a cubrir. O sea, el ciudadano no escoge nada, es una votación, no es una elección. También está la situación, por ejemplo, de los derechos humanos, toda esa parte dogmática, que es el nombre técnico, ¿no?, que de la Constitución, donde se garantizan los supuestos derechos del ciudadano. En realidad lo que hace es limitarlos, conculcarlos de una manera u otra. Por supuesto que eso también habría que modificarlo. Es decir, la Constitución actual en realidad no garantiza derechos del ciudadano. ¿Qué es lo que debería tratarse en un debate sobre constitucionalismo? Las mínimas para que el ciudadano pueda tener voz y voto. Primero, garantizar la libertad de postulación. Segundo, que haya una participación de cualquier organización independiente en las distintas fases o estadios del proceso electoral. Y tercero, la posibilidad de hacer campañas electorales. Es decir, en la actualidad, que claro, para hacer una campaña tendría que haber más candidatos que cargos a cubrir, si no, no tendría sentido. La oposición en Cuba ha pedido formalmente al Estado cubano que haga ese debate sobre constitucionalismo. Bueno, la oposición es un movimiento plural que, claro, está inconforme con el estado de cosas imperante y que aspira a democratizar el país y que haya una verdadera apertura económica, que haya respeto a los derechos humanos, que salgan en libertad los presos políticos. En esas cuestiones coincidimos, pero dentro de eso hay también diversas opiniones y tendencias. Hay algunas de estas organizaciones que sí están planteando cambios en este sentido. La Constitución cubana y el Código Penal están redactados de tal manera que parece que sí garantizan los derechos, cosa que no se cumple en la realidad. ¿Cómo es posible una contradicción así? Pues sencillamente es letra muerta. Todo el aparato estatal está encaminado a seguir las políticas del gobierno, y entonces, es decir, los tribunales en realidad no gozan de una verdadera independencia. Esa es una petición que de hace lustros de la corriente agramontista, por ejemplo, que los tribunales sean verdaderamente independientes, que los abogados no estén controlados en una organización paraestatal como la Organización Nacional de Bufete Colectivo. Si usted no es miembro de ella, no puede ejercer la abogacía. Y nosotros aspiramos que haya una abogacía independiente, como la hubo en Cuba. Por cierto, incluso bajo el actual régimen, pues fue en el año 74 que se prohibió el libre ejercicio de la abogacía en Cuba. Y así, la Fiscalía, por ejemplo, que actúe ajustándose a criterios técnicos jurídicos, no criterios políticos. El gobierno cubano ha anunciado que va a hacer reformas en la ley electoral. ¿Sabemos qué es lo que van a reformar? No tengo absolutamente ninguna idea, ni yo, ni creo que nadie, porque es que no han brindado información al respecto. Han enunciado ese propósito de hacer reformas a la ley electoral, pero no se sabe en qué van a consistir esas reformas. No sabemos si de verdad pretenden iniciar un tipo de apertura, así, propiciar una salida, ¿no?, civilizada, ¿no?, a la situación caótica que está viviendo Cuba en estos momentos, o si simplemente, que lamentablemente hasta ahora es lo más probable, si simplemente quieren hacer un cambio cosmético. ¿Ese podría ser el inicio de una transición política? Eso podría ser el inicio de una transición política, pero cosa que parece poco probable. Yo soy pesimista en ese sentido, ¿no?
A fuerte de sincero hay que decirlo así. Pero bueno, podría hacerlo si tuvieran esa voluntad política, que no creo que la tengan. Si en Cuba hay leyes, ¿por qué los ciudadanos se sienten desprotegidos? Es que Cuba no cumple sus propias leyes. La ley, en principio, sí, porque claro, tienen que hacer el código y que sea presentable, ¿no? Internacionalmente, etcétera. Entonces hacen el código, pero eso que está plasmado allí, pues no se cumple cuando no responde a los intereses del régimen, que es lo que pasa con los actos de repudio. Se sanciona y se persigue al repudiado, no al repudiante. La sanción de confiscación la aplica el tribunal a su prudente arbitrio. ¿Quienes pretenden invertir en Cuba están protegidos? El problema de los que aspiran a invertir en Cuba es que no existen garantías, no hay seguridad jurídica en el país. Ese es el gran problema. No hay tribunales independientes. De hecho, en la práctica se ha visto como diversos inversionistas extranjeros pues han sido despojados de sus bienes o pretexto de que han cometido un delito. Pero qué cosa más curiosa, siempre la responsabilidad civil que se le fija es igual al monto y al valor de los bienes que poseen en Cuba. Usted tiene 20 millones de dólares, entonces, bueno, le imponemos, lo sancionamos a usted, lo metemos preso, pero además le fijamos una responsabilidad civil de 20 millones de dólares. Y eso ha sucedido. Yo creo que habría que estar loco si yo tuviera dinero, pues tendría que estar loco para irlo a invertir a Cuba. Quien intente cambiar el régimen económico, político y social del Estado socialista, cambiar total o parcialmente la Constitución o la forma de gobierno por ella establecida, incurre en sanción de privación de libertad de 7 a 15 años según el Código Penal, artículos 98 y 99. ¿Qué derecho queda a salvo después de eso? Una herramienta más de las que dispone el gobierno para reprimir a la persona que disiente y que discrepa de sus políticas. Si usted lee todo el capítulo primero de la parte especial del Código Penal, pues verá ahí un amplio, y hay otras leyes, como por ejemplo la tristemente célebre Ley 88. Es decir, hay todo un arsenal que entonces el gobierno, pues las autoridades, la fiscalía, los tribunales, pueden escoger el artículo que les venga mejor para entonces sancionar a un ciudadano simplemente porque discrepa del gobierno y porque lo expresa. En realidad, derechos, pues en la Constitución, inclusive si uno lee el enunciado de estos preceptos que hablan de los supuestos derechos y libertades del ciudadano, en realidad lo que hacen es conculcar esos derechos. Es decir, si usted toma eso y toma, por ejemplo, digamos, un documento emblemático como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los coteja el uno con el otro, se da cuenta de que en la Constitución lo que se está haciendo es vulnerando lo que se reconoce y proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según el artículo 291 del Código Penal, en Cuba se protege la libertad de expresión y prensa. ¿Qué pasa cuando se intentan ejercer esos derechos? La persona es reprimida simplemente. Hay una serie de preceptos del Código Penal vigente que amparan los derechos del ciudadano. Por ejemplo, el artículo 291 sanciona a aquel que actúe contra el ejercicio de la libertad de opinión del ciudadano, la libertad de palabra, de prensa. Esto lo que pasa es que es letra muerta, al igual que los restantes preceptos del Código que amparan supuestamente el ejercicio de los derechos ciudadanos. En la práctica sabemos lo que existe, una prensa totalmente controlada por el gobierno, salvo la prensa independiente, pero bueno, que no tiene, digamos, periódicos, no tiene órganos, es decir, de radio, televisión dentro de Cuba. Eso no existe. Todos estos temas sobre los que he hablado hasta ahora, pues podrían estar incluidos en un debate constitucional, es decir, un estudio de la reforma de la Constitución y de manera que en ese nuevo texto supralegal se respeten los derechos de los ciudadanos. Eso sería un aspecto fundamental, porque es que mientras el ciudadano esté privado de sus derechos, nada puede cambiar en Cuba. Entonces, por eso es la importancia de este tema, de este debate. Usted lleva muchos años trabajando en este tema, René. ¿Usted tiene una propuesta de constitución para Cuba? Este libro fue publicado en España, desde luego, porque nada que discrepe del gobierno pues puede ser publicado en Cuba. Y entonces, bueno, un libro donde precisamente yo hago toda una serie de propuestas con vistas a la reforma de la Constitución y de otras leyes del país. Constitucionalismo y cambio democrático en Cuba.